Hay un libro que me gusta mucho, el autor se llama Charles Spurgeon, el libro se llama Todo por Gracia. Y hay una ilustración muy en particular de ese libro que me encanta. Me encanta porque creo que es muy adecuada para entender lo que significa la vida cristiana. Y la ilustración va más o menos así. Él dice en el libro que tenemos a un pintor muy famoso, muy hábil, el cual quiere hacer un mural, una pintura de personas. Y estas personas de las cuales él quiere hacer un mural es de unos citadinos de un pueblecillo por ahí que es famoso, y obviamente él les quiere regalar este mural al pueblo. Y algo de lo que él hace para poder capturar esa imagen en el mural que represente al pueblo, que simbolice al pueblo, es precisamente identificar a las personas que son relevantes dentro del mismo pueblo, personas que son distinguidas, personas que todo mundo conoce, y entonces así va con cada uno. Tal vez me imagino que escoge al alcalde, escogerá al panadero, escoge a diferentes personajes y caracteres que distinguen a ese pueblo y que son identificables dentro de la misma gente que habita el pueblo. Y uno de ellos a los cuales él hace la invitación para que el siguiente día se presente a posar, por decirlo así, a hacer un modelo para pintar ese mural, es a un vagabundo del pueblo. Un vagabundo que todo mundo conoce, que es muy conocido por la gente del pueblo, con el cual todo mundo está familiarizado, y lo invita a este mural. Entonces obviamente pues ya se imaginarán, el vagabundo no se lo esperaba, y pues le entra un gozo, está agradecido por haber sido tomado en cuenta para esa obra de arte que este gran pintor iba a pintar. Entonces el problema aquí es que al siguiente día están todos ahí presentes para el mural, y de repente llega el vagabundo, pero llega irreconocible. Ya no es el vagabundo que fue invitado en primera instancia. Lejos de venir como normalmente se presentaba día a día, viene bañado, viene con sus mejores ropas, trajeado, por decirlo así, se ha cortado la barba, se ha cortado el cabello, viene perfumado, viene muy presentable, como si fuera una gala, una fiesta. Y el punto de la ilustración que usa Spurgeon en ese libro es precisamente que el vagabundo fue invitado a ser parte de la pintura del mural como un modelo, no por nada que hubiera en él. Fue simplemente un acto de mera complacencia del pintor, que decidió invitarlo, pero no por nada que había en él o que viera hermosura en él, simplemente porque era el que iba a hacer la obra era el pintor. El vagabundo tal vez pensó de buena manera que, como un acto de agradecimiento por haberlo elegido, pues que él podía agregar o aportar a la obra del pintor, tratando de modificar algo de su aspecto. Pero la realidad es que a él no se le pidió hacer eso. A él se le pidió venir al lugar tal cual era, porque era tal cual era como iba a ser útil para el pintor. De forma que ahora, como se había presentado, pues ya era inútil para el propósito por el cual él había sido elegido. ¿Por qué me gusta esta historia y por qué se las comparto hoy como la introducción a mi sermón esta mañana? Es porque precisamente en el sermón de esta mañana vamos a aprender algo muy similar con respecto a la salvación de Dios, donde aprenderemos que la salvación de Dios se agradece, no se gana, como dice el título de mi sermón. La salvación de Dios se agradece, no se gana. Así que vamos a poner nuevamente nuestros ojos en la palabra de Dios para que nos ayude a ver cómo es que funciona esto con respecto a lo que dice el título de mi mensaje. Vamos a leer versículos 1 al 6 nuevamente. Salmo 50, versículos 1 al 6 dice: el poderoso Dios
El Señor ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle, el fuego consume delante de él, y a su derredor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo, y dice: juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Como iglesia tenemos distintivos, ¿cierto? Y jergas. Tenemos nuestros 4 pilares, tenemos cosas que nos caracterizan, lenguajes que usamos, como que nosotros vamos vertical con Dios. Tenemos nuestra jerga, nuestros lenguajes que nos identifican como iglesia que somos, ¿cierto? Queremos no cantidad de discípulos, sino calidad de discípulos, cosas que hemos dicho antes que nos identifican y con las cuales estamos familiarizados aquellos que somos miembros de la iglesia vertical. Pero lo que también es cierto es que nos dirigimos de cierta forma dependiendo de si la persona es miembro o no, y no por hacer ninguna distinción ni nada, porque se entiende que aquel que es miembro ha hecho un pacto con los que ya somos miembros, y de esa forma sabemos cuáles son nuestros privilegios y también cuáles son nuestras obligaciones como miembros, y como tal nos dirigimos, de forma que si tú me preguntas, ¿exhortarías de la misma forma al pecado a alguien que es miembro y a alguien que no? No, porque hay una persona a la que tengo la obligación de exhortar y hay otra persona a la que lo haría por amor a su alma, pero no necesariamente voy a ser insistente y persuasivo en que la persona abandone su pecado. ¿Por qué? Porque hay un sentido en el que yo no estoy obligado ni él está obligado a escucharme. No ha pactado conmigo algo que nos identifica y nos une y nos hace responsables los unos con los otros. Así, de la misma forma, Dios en Salmo 50 está hablando a un grupo de personas en particular con los que Él ha hecho pacto. La semana pasada, recuerdan, vimos que en Salmo 49 habla a todos los habitantes de la tierra, es un llamado a todos los habitantes de la tierra. Pero aquí en Salmo 50 está haciendo un llamado, está convocando al grupo de aquellos con los que Dios ha hecho pacto, a los cuales Él llama sus santos en versículo 5. Hay una distinción si nos pusiéramos a comparar Salmo 49 con Salmo 50. Los dos son un llamado a sus criaturas, a los hijos de Adán, pero la forma y el lenguaje que usa de uno con respecto al otro es diferente, es una jerga distinta. Así que vamos nuevamente a analizar esto de lo que estamos hablando, iglesia. Dice, el poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Entonces, Dios está convocando a la tierra, dice que ha hablado el Todopoderoso, como llamándolos como sus testigos frente a las palabras que va a decir a aquellos con los que Él ha hecho pacto. El mismo tipo de alusión a invitar a su creación a ser testigos, lo podemos ver en Deuteronomio con Moisés. Él usa ese mismo tipo de lenguaje cuando se dirige al pueblo de Israel. Llama al cosmos, a la expansión, como si fueran, como usándolos como personas, para dar testimonio de las palabras que Dios ahora va a declarar, en este caso en particular, a su pueblo elegido. Dice, desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Todos sabemos que Sión es aquel monte que caracteriza el encuentro que tiene Dios con Israel. Lo mismo no encontramos en Salmo 49, en donde es más general, pero aquí está hablando un lenguaje muy en particular que va a definir a un grupo en particular de personas que va a reconocer este lenguaje desde Sión. Es el lugar donde Israel tiene un encuentro con su Dios. Dice, que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de Él y a su alrededor hay gran tempestad. El fuego, ¿a qué te suena eso?
cómo es que Dios acompañaba a Israel en el éxodo cuando iban en caravana, felices porque tenían libertad. No es que había una nube, no es que había fuego. ¿Cómo es que Dios habló a Moisés también? No fue a través de un arbusto que tenía llamas de fuego que no quemaban el arbusto. Ese mismo sentir, los israelitas entienden la manifestación de Dios y cómo es que Dios se manifestó de diferentes formas para mostrar su presencia delante de su pueblo. Entonces vemos ese lenguaje muy peculiar, esa jerga que el israelita tenía que entender y por la cual tenía que identificar que estaba dirigiéndose a ellos. Él convoca a los cielos, otra vez esa convocación de la creación, convocó a la tierra en versículo 1, versículo 4, convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar ¿a quién? A su pueblo. Ahí está la palabra clave. Por si no habíamos entendido que se estaba dirigiendo a un pueblo elegido, aquí está. No a todos los pueblos, a su pueblo. Aquellos que Él eligió para un propósito en particular. Y dice juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Entonces, ¿a quién quiere que junten Dios? ¿A quién está convocando que quiere que se junten para escuchar su voz? A su pueblo, aquellos con los cuales Él ha hecho pacto. En el contexto del Salmo, obviamente se está refiriendo a Israel, al Israel del Antiguo Testamento. Está hablando del pacto que hizo con ellos. Obviamente, ya de este lado de la cruz podemos hacer alusión a un nuevo pacto del cual vamos a hablar más adelante. Básicamente Dios está hablando a aquellos con los que ha hecho pacto, de los cuales tú pudieras ser uno si es que ya has hecho pacto con Dios en el pacto que Él ha traído por medio de su Hijo Jesucristo. Y nota lo que está diciendo. Es cierto que Dios, que aquel que ha puesto su confianza en Jesús ha sido declarado inocente, no culpable. Romanos 8:1 dice que aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús no debemos de tener miedo de juicio. Sin embargo, aquí sí habla de un tipo de juzgar. Dice, juntadme mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. ¿Para qué los está juntando? Porque los va a juzgar. Está hablando de que va a juzgar a su pueblo. Los está convocando para que sean juzgados, dice. Dios es juez justo que ha hablado a su pueblo, como dice el primer punto de mi sermón. Dios va a juzgar a su pueblo según lo pactado con ellos, por los privilegios que les dio de revelarse a ellos de forma muy específica, para que supieran cómo es que debían mantener una relación correcta frente a la presencia de Dios. Hay un sentir en el que Dios va a juzgar más severamente a su pueblo que a los que no son pueblo, porque los que no son pueblo les dio una revelación general, de forma que si fallan, aunque sus conciencias los culpan, hay un sentir en el que fallaron porque no sabían tal vez que había algo mejor que hacer. Pero para su pueblo no es así. Para su pueblo sí fue muy específico por medio de la ley de Moisés, en la que le da reglas, le da normas, le da patrones de conducta, los cuales hay que seguir. Y sobre los cuales si se cumplen, Él va a bendecir, pero si no se cumplen, los va a juzgar. Es lo que vemos en el libro de Deuteronomio, cuando se les presenta la ley de Moisés. Vamos a continuar leyendo, iglesia, versículos 7 al 15. Dice, oye pueblo mío y hablaré Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, porque están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre,
No te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás, dice Dios. Iglesia, como seres humanos, hemos aprendido a domesticar a diferentes seres vivientes, ¿cierto? Domesticamos al caballo salvaje, domesticamos a los bueyes para el arado, domesticamos las aves, los halcones, domesticamos los delfines, las ballenas, los manipulamos, los estudiamos para eventualmente poder tener dominio sobre ellos, ¿cierto? Muchas de las veces queremos tratar así a Dios, como un animal domesticado, como alguien que podemos manipular a nuestro antojo, como alguien con quien tenemos que usar las palabras correctas y hacer los ritos correctos para que obtengamos lo que queremos de Él, sin necesariamente querer una relación con Él. Queremos sus regalos, pero no queremos al que nos da los regalos. Queremos su bendición, pero no vemos su presencia como la más grande de las bendiciones. Vamos a poner ojos nuevamente. Dice, oye, pueblo mío, versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré Israel. Yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. Aquí está siendo enfático y dejando algo bien en claro. Que Él no es un Aladino. Él no es una máquina dispensadora de monedas a la que le pones la moneda y pones el código y va a salir el artículo que tú deseabas que saliera. Él es Dios, primero que nada, y después está siendo más enfático en decir, tu Dios. Como poniendo peso a esas palabras, como diciendo, no soy cualquier diosito que te vas a sacar del bolsillo para hacerle manita de puerco y obtener lo que está en tu corazón. Soy tu Dios, dice. Dice, no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. En otras palabras, Israel estaba haciendo lo que se le pedía. Tráeme un macho cabrío, tráeme un borrego, tráeme una paloma. Y ellos estaban haciendo lo que se les decía que tenían que hacer. Entonces, en otras palabras le está diciendo, mi pacto dice esto, que tú hagas esto y yo voy a refrenar la ira contigo. Yo voy a refrenar el castigo que es adecuado a tu persona por culpa de tu pecado. Entonces, por eso no te reprendo, porque estás cumpliendo las reglas. A tu parecer estás haciendo las cosas bien. Dice, no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. O sea, ahí están, ahí están. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tu aprisco, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Ahí está empezando a mandar un mensaje Dios. Está diciendo, no te reprendo por esas cosas que tú ofreces como un sacrificio para apaciguar mi ira, para el perdón de tus pecados, pero quiero que sepas algo. Que independientemente de que tú los traes y tú te tomas el tiempo de examinarlos y de ver que no tengan defecto, adivina quién es su creador. Adivina quién te lo dio. Adivina cuál fue el medio por el cual lo obtuviste. Fui yo. O sea, echemos un poco de lógica, les está diciendo a su pueblo Israel. Echemos un poco de lógica al hecho por el cual tú tienes posesiones que puedes traer como ofrenda, como un sacrificio. Porque mío es todo animal del bosque y ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. En otras palabras, no hay nada que esté a tu vista que no me pertenezca primero a mí.
No importa si tus tierras tienen tu nombre, no importa si todo lo que esté en tus tierras, tú dices que te pertenece. Últimamente, al que le pertenece es a mí, está diciendo Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. O sea, Dios está dejando bien en claro que es Dios, que es su Dios, y le está diciendo, ve qué tipo de Dios soy. A mí no me domesticas fácilmente. A mí no me vas a apacentar con cosas que yo creé, no para propósitos de complacerme necesariamente a mí, en mi ser, en mi deidad. Porque no las creé con ese propósito, está diciendo. Yo no soy domesticable de la forma que tú domesticas a otros animales, que les das de comer, y que porque les das de comer te obedecen y se acercan a ti y se doblegan y los dominas. Yo no soy igual que esos animales. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Obviamente de alguna forma Dios está haciendo una, ¿cómo se le llama? Una hipérbole de lo que está, una exageración de las preguntas que está diciendo, como diciendo, pensemos cabalmente, analicemos, tratémonos de poner un poquito en la mente de Dios y en base a eso demos juicio sobre lo que tú pretendes hacer conmigo. ¿Qué crees que puedes domesticarme? Yo no soy un Dios domesticable, yo no soy un Dios como muchas sectas por ahí que dicen, es que a Dios le tienes que llamar por su nombre y si no le llamas por su nombre, entonces Dios no te escucha. ¿De veras? ¿De veras? ¿Ese es en el Dios que ellos creen? Uno que yo le traigo las palabras mágicas para que voltee e incline su oído a mi persona. Blasfemia. Dios tiene muchos nombres y su nombre básicamente es lo que lo distingue, su ser, sus atributos es su nombre. Dios es amor, Dios es fiel, Dios es juez, acabamos de ver. Ofrece, aquí está la parte importante del versículo, bueno, todo es importante, pero este es el meollo del asunto. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Iglesia, muchas veces podemos hacer todas estas cosas que se le pedía a Israel, pero sin la motivación correcta. Podemos ser obedientes a Dios en hacer las cosas que Él nos pide en su palabra, pero si la motivación correcta no está ahí, no importa si eres el que hace mejor esas cosas, Dios no recibe adoración de eso que hacemos. Porque el punto no es lo que haces, sino la motivación detrás del por qué haces eso que haces. Y eso es lo que glorifica o no glorifica a Dios. Ellos hacían las cosas que se les pedían hacer, cosas que Dios les pedía que hicieran en su palabra, en la ley de Moisés. ¿Pero con qué fin? Con el fin de domesticar a Dios, de convertirlo en su genio de la lámpara. Pero como dice el segundo punto de mi sermón, Dios es tan grande que no puede ser domesticado. Es algo de lo que lo hace Dios. Que nosotros no podemos generar artimañas como para someterlo a nuestro parecer, a nuestra voluntad. ¿Qué es lo que Dios sí quiere? Que ofrezcamos sacrificio de acción de gracias y que así cumplamos nuestros votos al Altísimo. El sacrificio de acción de gracias era uno de los sacrificios que Dios le pedía a su pueblo Israel, y este consistía en que ellos podían compartir de los alimentos de lo sacrificado. Y la idea detrás de todo esto no nada más era llenar sus bocas, era que pudieran, era Dios como diciendo, yo soy el anfitrión, tú acércate a mi mesa,
comamos juntos, y eso también trae implícito comer con las demás personas, con los demás que han sido llamados como su pueblo, como sus santos. Era lo que al final implicaba hacer eso, era una relación de comunidad, de comunión, en donde Dios era el personaje central. Y básicamente la idea era que ellos buscaran esa comunión los unos con los otros y con su Dios. Ese sacrificio de acción de gracias era de reconocer que estaban en la presencia del Altísimo, de aquel el cual es digno de que demos nuestra vida en devoción y nos deleitemos en su presencia. Ese es el tipo de sacrificio que a Él le gustaba. No que cumplieras con el sacrificio, sino que después te deleitaras con su presencia. Pero ellos no lo entendían. Ellos pensaban que podían simplemente manipular a Dios, como domesticarlo. Así que tengo una pregunta esta mañana. ¿Cómo te va a ti en tu proceso de domesticación a Dios? ¿Qué cosas haces para obtener lo que quieres de Dios, donde no necesariamente estás buscando su presencia, sino más bien sus regalos? ¿Son los regalos que Dios te da los que te acercan a Él? ¿Eres como a veces son mis hijos, que les traigo un regalo y después lo que viene después de ese regalo es un beso y un te amo, papá? Digo, me llena cuando hacen eso, pero déjame y te digo algo. Lo primero que hago en ese momento es reprenderlos en amor, pero reprenderlos. Y decirle estas palabras: ¿me amas porque te di ese regalo? Pero a veces nosotros no somos muy diferentes al ejemplo que les di de mis hijos. Te acercas a Él para que te dé regalos y cuando los obtienes te apartas de Dios, demostrando así que adoras a un Dios al cual quieres domesticar. Tal vez no es muy consciente tu proceso de domesticación. La mayoría de las veces es muy sutil la forma en que lo hacemos. Como por ejemplo cuando vengo a la iglesia para que me vaya bien. ¿Por qué vas a la iglesia? No, para que me vaya bien. En vez de que vengo a la iglesia a escuchar las palabras de mi Padre que me edifican, que me acercan más a Él para así obedecerlas. Vengo a la iglesia porque me acercan más a la familia de los santos que Dios escogió. Qué contraste, ¿cierto? O porque leo mi Biblia en busca de las promesas. ¿Alguna vez has escuchado? Leo mi Biblia para encontrar las promesas de Dios. Las cosas que quiero que me dé. En vez de decir, leo la Biblia porque en ella puedo ver el carácter de mi Padre que me anima a buscarle, me ayuda a crecer en mis convicciones del Dios en el que he creído, para crecer en mi amor y dependencia a su persona. O cuando oro con un énfasis en que Dios me dé algo o cambie mi situación. Y no que eso esté mal, pero cuando ese es el énfasis de mi oración, en vez de orar porque me llena estar en su presencia, porque me llena hablar con Él, reconocer mi dependencia de Él, porque disfruto la comunión con Él en la oración que me conforta, que sana mi alma, que aligera mis cargas. Hago cosas para su iglesia, sirvo, ayudo a las personas y me porto bien para que me vaya bien en mis asuntos y que se me den las cosas que en realidad busco. En vez de servir, dar y ayudar, porque eso representa el carácter de mi Padre en los cielos, para que Él se vea bien en mi vida, para que Él se vea glorificado en mi persona, sin importar si obtengo los beneficios terrenales que Él me pudiera dar. ¿Qué tipo de sacrificios ofreces a Dios que te caracterizan? ¿Es el de acción de gracias, donde buscas la presencia de Dios y la comunión con sus santos? ¿O es el de cumplir con cosas que se ven bien, con algún ritual religioso para poder domesticarle?
Espero sea la primera y no la postrera. Versículos 16 al 21. Pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Vamos a leer nuevamente, iglesia, versículo por versículo. Versículo 16. Pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y tomar mi pacto en tus labios? Similar a lo que pasa con el cristianismo de hoy en día, ¿cierto? Que nos aprendemos muy bien el cristolingo, nos aprendemos muy bien la jerga, las formas, las posturas, el lenguaje, los tecnicismos, todo lo hacemos muy bien. De hecho, hasta cambiamos de frases cuando vemos que se escucha mejor decir esto, cuando me preguntan esto, abandonamos eso que decíamos antes para adoptar esto ahora, ¿cierto? Y no que eso sea malo. La pregunta es: ¿cuánto de eso es genuino? ¿Cuánto de eso es verdad? Una frase que me gusta, que usan: ¿cómo te va? Decían, y la respuesta era: mejor de lo que lo merezco. Se escucha bien humilde, ¿cierto? La pregunta es: ¿cuántas veces en realidad creemos eso? ¿De verdad nos sentimos como que no merecemos nada? ¿O lo decimos porque se escucha muy bien decirlo un domingo en una reunión como esta, pero entre semana somos los más orgullosos, los que sentimos que merecemos todo mundo nos debe de rendir tributo y nos debe de dar o ser objeto para ayudarnos a obtener lo que queremos? Y de esa forma demostrar que esa frase que dijimos el domingo no es verdadera. Se escucha muy bien y muy espiritual, pero vivimos la semana no haciendo justicia a la frase. Y así está el Dios de este salmo recriminando a su pueblo. Dice: pero al impío Dios le dice, está hablando a su pueblo, pero le está diciendo a los pecadores de entre su pueblo, a aquellos que son falsos, que se han aprendido bien el lenguaje, el cristolingo, el judailingo, que saben qué decir, cómo decir, cuándo decir, a qué horas decir, pero no necesariamente su corazón está con Dios. Simplemente están ahí por cumplir, pero no entienden el propósito por el cual Dios les pidió hacer esas cosas. ¿Qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él y con los adúlteros te asocias. Yo no te conozco. Yo no sé cuánto llevas caminando en Cristo, si es que dices que ya estás caminando en Cristo. ¿Te resuenan estas palabras? ¿Te identificas con este tipo de actuar en donde sabes lo que tienes que decir para verte espiritual, pero te places del pecado que hay allá afuera? ¿Te asocias con los impíos? ¿No te incomodas del pecado de los demás? ¿Te ríes del albur? ¿Te ríes de la maldad?
¿Ese eres tú? ¿Te retumban estas palabras a tu ser? ¿Puede ser que esté hablando de ti este versículo? Aquellos que saben lo que hay que decir, que están familiarizados con el lenguaje y con las prácticas y con la ortodoxia cristiana, pero no necesariamente tu corazón está ahí. Tal vez que vives engañado de que, como dicen por ahí, ¿no? Yo vengo de cuna cristiana, eso no existe. Dime dónde se compran esas cunas. La cuna cristiana no existe. Entiendo lo que quieren decir cuando dicen eso, si es que lo que quieren decir es que sus papás fueron cristianos, cuando ya nacieron los conocieron cristianos. Pero de eso a que eso afecte tu estado espiritual o cambie tu posición hacia Dios, eso es muy distinto. Todos nacemos enemigos de Dios y todos tenemos una necesidad de salvación. Sin importar si tu padre es pastor o cualquier otro servicio dentro de la iglesia local. Una semana fui a comprar un libro con mi esposa para mi hija mayor y me puse a merodear ahí en la librería y vi este libro de Federico Nietzsche, algo así se llama, y me puse nada más a leer la parte trasera y me sorprendió. Yo no sabía que, todos sabemos que él es un ateo, un filósofo ateo, de los más ateos que pudo haber existido o han existido. Y me sorprendió leer al reverso de la portada del libro que su padre había sido un pastor protestante. Y yo así de, wow, ¿en serio? Me llamó mucho la atención eso. Y no porque era la primera vez que escuchaba que un hijo apostataba de la fe, o si alguna vez había profesado fe, sino por la forma en la que alguien se puede inclinar al otro lado de la balanza tan fuerte, sin importar que Dios le dio la gracia de haber nacido en un lugar donde la palabra era expuesta. Si eso le pasó a Nietzsche, te puede pasar a ti. Le pueden pasar a mis hijos. Aborreces la disciplina, a tus espaldas echas mis palabras como diciendo, las ignoras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él y con los adúlteros te asocias. No tienes problema en ver pornografía. No tienes problema en ir a un mall, a una plaza comercial en donde hay imágenes indecentes de mujeres en lencería de hombres, en paños menores, y te deleitas con lo que está ahí. No te incomoda ni tantito. Te ríes de los chistes vulgares. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. No refrenas tu boca, no cuidas tu testimonio. Donde no te conocen, usas las palabras que aquí nunca usarías. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Eres bien lindo con los hermanos en la iglesia, pero si tu familia pudiera estar aquí y dar testimonio de cómo eres tú con ellos, cuidado. Cuidado, porque tal vez sería el último día que te veríamos aquí en la iglesia. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. ¿Por qué hacemos eso? Porque se nos olvida que Dios es santo y nosotros no. Que Él es diferente. Santo más que ser puro, aunque obviamente también trae esa connotación, es el hecho de que Él es diferente. Muy diferente. ¿Qué es más santo? Me gusta esta ilustración, alguna vez la leí, no me acuerdo en dónde. ¿Qué se parece más a Dios? ¿Un humano o un ángel? ¿Qué se asemeja más a Dios? La respuesta es ninguno de los dos al mismo nivel, porque los dos son criaturas, son creados, y Dios es santo, Dios es distinto, Él es de otra naturaleza, Él es de otro cosmos.
no es igual a nosotros. Sin embargo, muchas veces nos decimos los santos de Dios y actuamos no como esos santos. Y actuamos muchas veces así porque pensamos que Él aprueba de esas cosas. Pero Él dice que Él nos va a reprender. Él nos va a reprender. Y va a exponer nuestros delitos. Dios es santo y se asocia con los que buscan la santidad y obran de manera consistente al carácter que Él nos reveló en su palabra. ¿Qué conducta practicas que vives engañado de pensar que Dios aprueba? ¿En qué área de tu vida estás pensando que Dios es como tú y es por eso que no cambias? ¿Cuánto de tu cristianismo está fundamentado en la palabra de Dios? ¿Y cuánto de lo que practicas y vives está fundamentado en tu parecer, tu tradición, tu creencia, tus opiniones o las opiniones de los hombres? ¿Te identificas con esta sección del texto? Si sí, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? Pero aquí está hablando a su pueblo. Él está consciente de que muchos puedan vivir engañados, de que están viviendo la vida cristiana y aún seguir actuando en los patrones y el sentir y la corriente del mundo. Dios en su paciencia y misericordia está trayendo este texto a tu atención esta mañana para cambiar tus formas, tus rumbos, para que camines otro rumbo. Tú mejor que nadie sabes cuáles son las áreas de vida donde estás siendo conformado, o más bien donde tú estás conformando a Dios a tu imagen, en vez de tú estar siendo conformado a la imagen de Dios. Amén. Vamos a leer el último versículo, iglesia. Últimos 2 versículos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y el que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Perdón. Últimamente, iglesia, el pacto de Dios con Israel no pudo cambiar los corazones de Israel. El pacto de la ley no pudo transformar corazones. Lejos de eso, endureció más los corazones de los hombres. El corazón de ese pacto fue muy difícil de entender para corazones duros como los nuestros. La forma en que los hombres interpretaron el pacto de Dios a través de la ley de Moisés fue como un instrumento para querer domesticar a Dios. Así lo interpretaron ellos. Y ese no era el propósito de la ley de Moisés. Dios sabía que ese sería el resultado. Dios dio ese pacto a Israel para anticipar la venida de un mejor pacto. Un pacto donde había que ofrecer un sacrificio adecuado y perfecto a los ojos de Dios. Un sacrificio que no podía ser llevado a cabo por cualquier hombre. Vamos, que no dependía de ti ni de mí. Un sacrificio que solo el Hijo de Dios, Jesús, el Dios hombre, pudo haber llevado a cabo. Un sacrificio de cambiar tu transgresión por santidad. De cambiar tu desobediencia por obediencia. Tu blasfemia por palabras honrosas. Tu desamor por el amor que Cristo mostró. Tu falta de humildad, tu orgullo por la humildad, por la misericordia. Ese es el nuevo pacto. El pacto en la sangre de aquel que modeló la vida perfecta, pura y santa que tú y yo no pudimos vivir. Ese que vivió la vida que Dios demandaba, sin pecado, justa, pura a los ojos de Dios y de los hombres, pero que murió en una cruz. Fue torturado y después fue llevado a una cruz y de forma vergonzosa fue puesto como un show para que los hombres se burlaran y se mofaran. Ese mismo que no merecía morir porque la paga del pecado es muerte y él nunca pecó, murió en tu lugar.
Y previo a ir a esa cruz, Él tuvo una cena con sus discípulos, ¿recuerdan? Y dijo, partió el pan y les compartió de la copa y les dijo, esta copa es la nueva sangre del pacto, es el nuevo pacto en mi sangre. Y los cuales bebieran de ese pacto iban a poderse identificar con el sacrificio que Él estaba a punto de hacer. Y ese es el pacto que nos salva. Ese es el pacto que hace un llamado a todos los hombres para venir a sus pies. Dios Padre en los cielos nos ha dado el sacrificio de su Hijo para que no seas despedazado, como dice los últimos versículos. Porque, déjame y te digo esto, si no estás dentro del pacto vas a ser despedazado. Porque así como Cristo murió por tus pecados, para que tú no murieras, Él murió en tu lugar, también resucitó al tercer día, para demostrar la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. La resurrección es una prueba de que su sacrificio fue aceptable a los ojos de Dios. Él no podía quedarse en una tumba, Él no podía probar corrupción, Él resucitó. Y todos los que venimos en fe y arrepentimiento a sus pies, reconociendo nuestra iniquidad, reconociendo que no somos dignos de estar en la presencia de Dios ni ahorita ni cuando muramos, y que si viniera el juicio y quisiéramos nosotros defendernos ante ese juicio, ser nuestros propios abogados, adivina qué, caso perdido, muerte eterna, separado por Dios por una eternidad en el infierno. Pero por eso elijo un mejor pacto, un pacto que va no nada más salvar a los hombres verdaderamente, sino que va a transformar corazones por la forma en que se nos mostró. Solo un amor tan grande puede derretir corazones tan duros. Y si este mensaje no derrite tu corazón, escúchame bien, no hay nada que derrita tu corazón. Nada en esta tierra puede doblegar y romper ese corazón duro. Dios es tan misericordioso que advierte para salvar, como dice el último punto. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. El corazón no cambia por las tablas escritas de la ley de Moisés. El corazón de piedra solo se derrite ante la muestra del amor de Jesús por medio del pacto en su sangre, para que todo aquel que cree en Él sea salvo, no se pierda y tenga vida eterna. El sacrificio de acción de gracias es el que se espera después de que hemos recibido por fe a Jesús. Su sacrificio, un sacrificio parecido al que vemos en el Salmo 51, el siguiente salmo. Salmo 50 nos está preparando para Salmo 51, así como el 49 nos preparó para el 50. En Salmo 51, versículos 16 y 17 dice esto. Este es David hablando, porque no te deleitas en sacrificio. Y él dice esto después de haber confesado su pecado, reconocido su iniquidad. Pero no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Quieres saber qué sacrificio es el que es agradable a los ojos de Dios? Un sacrificio de acción de gracias, de reconocer que estabas muerto, que estabas perdido y sin esperanza, y que tuvo que venir el Dios glorioso, Él mismo, a ensuciarse las manos para sacarte del lodo de tu pecado. Contrito reconociendo mi pecado y humillado reconociendo que necesito la gracia de Dios, el Dios mismo que vino a salvar. No tratando de limpiarme yo para así venir al mural.
a ser pintado, sino reconociendo que estoy haraposo y sucio, con la esperanza de que el artista que es Dios haga la obra de transformación en mi vida, de forma que todo lo que yo haga en su nombre sea producto del agradecimiento que tengo por haberme escogido para pintar el mural, de haberme escogido para transformar mi ser y para que Él haga la obra y no yo. Para que Él me haga presentable a los ojos de su Padre con la sangre que me limpió y no yo con mis obras de justicia. La salvación de Dios, iglesia, se agradece, no se gana. ¿Cómo saber si en verdad eres salvo? ¿Cómo estás mostrando verdaderamente que estás agradecido? Te voy a dar unos ejemplos. Cuando todo lo que haces para Dios lo haces en agradecimiento, por agradecimiento y no por obligación. Cuando lo haces para Dios y no como para los hombres. Cuando lo haces en armonía con los santos que Dios escogió para pintar el mural y no a solas y a tu parecer. Cuando estás buscando que eso que hiciste es darle la gloria a Dios y no a ti o a otro hombre. Cuando en medio de lo que haces tu anhelo es que esto te acerque más en comunión a Dios y no nada más cumplir algo que se te pidió. Cuando te preocupan las almas de los perdidos y les compartes en tu contexto. Y cuando se presenta la oportunidad, cuando viene un sábado o un domingo como el de ayer, en donde me quedé esperando porque nadie pudo venir a acompañarme para salir a evangelizar. Ni una persona estuvo presente. Yo entiendo, y somos una iglesia que no nos manejamos por culpas, ¿cierto? Lo hemos dicho anteriormente, lo que menos queremos es plantar culpa en los corazones para que hagas algo, porque entonces caeríamos en el legalismo. Pero iglesia, si estamos agradecidos, ni una persona es de desánimo, iglesia. Es más, se los digo así, yo tenía la intención de que aun si no viniera nadie, yo iba a salir solo. Pero ¿saben qué? También soy hombre y me desanimo. Ni uno. Tan agradecidos estamos, iglesia. ¿De veras no pudimos acomodar nuestros horarios o actividades? ¿No pudimos hacer las compras después? Yo no sé tú, pero a mí me entristece mucho eso. Compartamos el mensaje, iglesia, que salva almas. Oremos a nuestro Dios, que ordene nuestros caminos, como dice el versículo 23. Somos salvos por gracia, sí, por medio de la fe, sí, no por obras para que nadie se gloríe, sí. Pero cuando eso es auténtico, iglesia, andaremos en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No obrando para tratar de ganar nuestra salvación, sino obrando con una actitud de agradecimiento y acción de gracias por la salvación que Cristo ganó por nosotros cuando murió en esa cruz y saldó la deuda por nuestros pecados. ¿Estamos agradecidos? Vamos a demostrarlo, iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de vivir agradecidos en este sentir del que habla Salmo 50 esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por todas las áreas y formas en las que nos hace falta mostrar agradecimiento. Perdónanos, Padre, porque eso demuestra cuánto no merecíamos tu salvación. Cuando estamos siendo sin amor, esa es la palabra, sin amor a las almas, sin amor al perdido.
sin amor a nuestros hermanos, el mostrar la unidad y el compañerismo y el esfuerzo mutuo para llevar tu evangelio, para que te conozcan, para que sepan que la salvación no se gana, sino se agradece. ¿Y cómo sabrán que no se gana si nadie se los ha dicho? ¿Y cómo habrá quien les diga si no son enviados? Y si estoy siendo enviado, pero no salgo, no estoy dispuesto, entonces, ¿qué habla eso de mi agradecimiento? De que he sido llamado, de que soy pueblo, de que de veras lo que me consume es que la salvación de mi alma fue comprada muy costoso, a precio de sangre, la sangre del pacto. Ayuda a tu iglesia vertical, Señor. Que nuestra jactancia no solo esté en que cuidamos la doctrina. ¿De qué sirve tener sana doctrina si no la estoy compartiendo a otros? Hay más condenación. ¿De qué me sirve tener los mejores autores y los libros cristianos más ortodoxos, más cercanos a la palabra, si eso no está provocando en mi ser actuar conforme a esa palabra? Señor, humilla a tu iglesia hoy y danos la gracia de hacer todo por agradecimiento, no por culpa. Que el agradecimiento sea genuino y se muestre en obras de justicia para representarte a ti, para glorificar tu nombre. Te lo pedimos, Padre, y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.